Este episodio de Feliz Vida Podcast llega gracias a Logitech y Blue Microphones. Buenas amigos, Hola. ¿cómo están? Estamos acá emocionados por si es que no se nota. Estamos acá en nuestro primer episodio de la segunda temporada, porque gracias a Bravo. ustedes tenemos una temporada. No seríamos nada sin ustedes, así que estamos aquí grabando con todo el calor de verano. A Bueno, mí me que encanta el ahorita, calor. ¿sí? O sea, me hace feliz. Es que vengo de un lugar en donde hacía mucho frío y no había mucho Ah, sol claro. y todo estaba como apagado y la verdad es que el calorcito que tenemos ahora acá en Te Lima, gusta, te el gusta. solcito que sale todos los días, por Bueno, más te, que te pone de buen sudamos, humor, te de pone humor. de buen humor. Te pone de buen humor. Sí, Casi se muere, me Aren. atoré. De buen humor, creo que cambia un poco mi mood, cómo Sí, me sí, sí. siento. Me da ganas de salir Hacer un cosas, ¿no? rato, 15 minutos a Al recibir sol, vitamina vitamina D, D. Es lo que vamos a comer, hablar también. sí, comer ceviche o algo fresco, no sé, como, tiene, Claro. tiene otro Bueno, tiene feeling. su. Sí, sí, sí. Es otro feeling. Tiene sus pros. Tiene sus pros. Sí. Porque a ti te gusta más el invierno, ¿no? En A mí me general. gusta. Sí, me gusta más el invierno. Pero Sí. nada, a ver, ¿de qué es el primer episodio de esta segunda temporada, Pía? Este episodio vamos a hablar. Que en verdad con una especialista, porque el tema no sabíamos mucho. Sí. Era. Bueno, es sobre diferenciar el veganismo, plant-based, pescetariano, vegetariano y hablar todos esos estilos de alimentación que quizás hay mucha información y mucha desinformación también Ujú. sobre eso, o sea, en redes, cosas que escuchamos de gente que vive ese estilo de vida y de alimentación también, porque vamos a ver que el veganismo es más que todo un estilo de vida. Y para eso, para que tengamos información así verídica y no desinformarnos más, hemos invitado a Silvia Rodríguez, que es una nutricionista peruana. De hecho, ya la seguí hace tiempo y me encantaba bueno, me encanta su contenido. Ella también tiene un podcast donde habla, creo que un tema mucho más como más feeling, más profundo, más personal también su podcast sobre alimentación, nutrición. Y nada, creo que nos ha dado bastante visión, ¿no? Información Sí. también para entender un poco más esos tipos Sí, de este, alimentación. este episodio creo que es para todos, no solo para los que están empezando a querer tener un estilo de alimentación vegano o vegetariano, sino también para las personas que quieren conocer más sobre el Poco tema, más, sí. ¿no? Ujú. Porque creo que hay muchos mitos, que ya los vamos a ver, hay mucha, como dijiste, Pilla, súper bien la desinformación y la información por todos lados, y creo Ujú. que es una muy buena introducción para conocer más sobre qué significa tener un estilo de vida ya sea vegano, vegetariano, plant-based, etcétera. Claro. Entonces, sí. Y si es que también están buscando convertirse, también creo que esta es como una base, ¿no? De ahí ya creo que nos toca a todos seguir informándonos y sobre todo tener siempre una nutricionista o un nutricionista que nos acompañe en este camino, ¿no? En caso quisiéramos cambiar nuestro tipo de alimentación. Así que Ujú. bueno, yo creo Vamos que al podemos capítulo. ir al episodio. Solo para entender un poco y que nos cuentes un poco tu historia, ¿cómo así decidiste estudiar nutrición o sobre la alimentación en general? Ya, es una historia chévere porque desde chiquita escuchaba noticias donde hablaban, me acuerdo de una en particular que era la canchita en microondas causa cáncer. Entonces, Oh, decía, hubo una noticia así como súper impactante para mí en ese momento. Y solo se me quedó eso. Dije, ¿cómo es que un alimento puede causar cáncer? Y para mí en ese momento de ser tan chiquita, no sé, 12 años, cáncer era algo terrible, no había tratamiento sí. y ya era terrible. Entonces me vino esa curiosidad. Luego de eso escuchaba la otra parte, ¿no? De hay alimentos que al contrario te curan. Entonces me vino bastante curiosidad con este tema de cómo los alimentos pueden impactar tanto en tu salud. Ujú. Y luego de eso fue mutando y yéndose hacia los productos. Entonces yo quería estudiar nutrición porque vinieron un día al colegio hablándome de esta carrera y me llamó bastante la atención. No sé, no ahondé mucho en el tema, pero me llamó la atención súper rápido.
y quise llevarlos hacia los productos, hacia no Ujú. marketing nutricional, sino la elaboración de productos, industrias alimentarias. Entonces ahí fue donde mi mamá, sí, fue súper chévere, entonces ahí mi mamá me dijo, fácil, no quieres nutrición, fácil quieres ingeniería de industrias alimentarias. Ujú. Dije, Ah, puede ser. Fui a la agraria a una visita y que me cuenten un poco de la carrera y me ganaron diciendo que hacían cosas para Starbucks y en ese momento me encantaba Starbucks, entonces estaba emocionadísima. Terrible, o sea, las razones súper equivocadas para elegir una carrera. Entonces, ya yo, bueno, averigué un poco más y mi mamá me dijo, sí, pues fácil, averigua en la agraria para ver si quieres estudiar, te meto en la pre. Entonces yo estuve en la pre de la agraria para industrias alimentarias mientras estuve en el ah, colegio. Tuve hasta un permiso para salir antes del Ujú. colegio y ir a la pre. Cuando ya Ujú. estuve ahí fue terrible porque no era mi carrera, o sea, a mí no me gusta, Mm, ingeniería no va conmigo, no me gusta la mate, no me gusta la física, me gustaba química, me gustaba comunicación. Entonces claro. ahí me di cuenta, no di el que no examen, era. que Ay, no era lo Ni mío. O siquiera. sea, Ujú. no, ay, no lo sí. intenté, no, no, ni lo intenté. No, aparte de eso, había de verdad gente que les encantaba la carrera, que amaba la universidad, estaban ahí por tercera vez, cuarta vez. Había bastante competencia. No le tuve miedo a la competencia, pero sí le tuve miedo a la carrera en sí porque no era lo que me gustaba. Claro. Entonces dije, ya, no es lo mío fue nutrición, entonces me voy a lo primero que elegí, Ujú. y ya, entonces en ese momento dije la UPC porque tenía de opción la UNIFE, tenía de opción científica, creo, y científica Ujú. no tenía tanto, no tenía información de gente que haya estudiado ahí. UNIFE, yo dije, en verdad, no me provoca tanto estudiar en una universidad de mujeres, porque mi colegio fue de mujeres, y Mm, UPC ya tenía gente que había estudiado ahí que me contaba y me gustó, entonces dije UPC, Súper. y por sí, y ser por tercio superior, ya ingresaba solamente dando la entrevista. Ujú. claro, claro. Entonces entré y me enamoré de la carrera porque en verdad habían demasiadas áreas y podía desarrollarme en muchas cosas y traté de hacer eso en principio, ¿no? De tratar de trabajar en diferentes cosas. Entonces así es como llegué a la carrera de nutrición Qué y no me lindo. equivoqué. Sí, Qué lindo, sí, sí. porque ahora que te habíamos pedido la presentación, sí se nota, y bueno, se nota en general en tus redes también, o sea, que te gusta tu carrera, que lo disfrutas, y que creo que el hecho de hacerlo tan masivamente en redes suma un montón, ¿no? O sea, como que compartes toda esa información a un montón de gente a la vez, entonces es Ujú. chévere. Sí. Y yo quería preguntarte, este enfoque, porque yo te sigo por eso, que no es pesocentrista, ¿no? ¿Siempre fue así o cambió en algún No. momento? Sí, qué ¿Cómo buena fue? pregunta, ¿Cómo fue eso? porque la verdad es que cuando tú estás en la carrera de nutrición, por lo menos en mis años, no sé si habrá cambiado ya, porque yo salí de la universidad, o sea, empecé la universidad en 2009, entonces ya pasaron varios años, y salíamos con esta idea de, sí, el peso es lo más importante, vamos a clasificar al paciente por el IMC. No veíamos tanto los otros aspectos del estilo de vida saludable ni temas de salud mental, no Ujú. mucho, Mm, o sea, llevamos un curso de psicología que me encantó, pero fue muy básico, claramente, ¿no? Entonces, no lo llevamos hacia ese lado. Y era o blanco o negro en Claro. nutrición, no mm, habían grises cuando por lo menos yo estudiaba ahí, con varios temas, con el veganismo también, etcétera. Pero bueno, con el tema de esta relación con la comida, no lo aprendimos mucho y sí nos enseñaron mucho sobre trastornos de la conducta alimentaria, que también fue algo que me llamó la atención porque no sé por qué me llamó la atención, pero me llamó la atención, quise estudiarlo, pero de ahí, bueno, fue cambiando un poco. Pero entonces cuando yo salí de la carrera, de la universidad, hice estas redes sociales, bueno, las hice en el último ciclo de nutrición, cuando estaba en mi internado de clínica, y lo hice un poco hacia lo que me había enseñado. O sea, sí era un poco más hacia la importancia del peso, de es blanco o negro, Mm, porque este alimento es bueno y este alimento es malo. Prefiere comer, o sea, te recomiendo que comas estos plátanos a que comas tantas Oreos, porque tantos plátanos equivalen a tantas Oreos. Y claro. hacía esas comparaciones y esa información, porque era lo que aprendí. Con el paso Ujú. de los años, porque ya llevo
con Healthy Pleasure desde el 2013. En el paso de los años, Wow. ya me fui dando, sí, me fui dando cuenta que no podía ser así, que Ujú, hay grises, que todas las personas ujú, somos diferentes, que el peso no es lo que va a determinar la salud. Y lo veía mucho en mis pacientes en la práctica y en gente, el feedback de la gente. O sea, cuando me escribían y veía esa preocupación por seguir algo tal cual y que no quería comer lo que estaba dentro de lo malo y yo vivirlo también, porque sí hubo una época en la que me centré bastante en entrenar full, pero entrenar para tener un físico, no comer cosas extras y me estresaba demasiado, entonces mi relación con la comida estaba terrible. Y yo Mm, seguía en las redes. Entonces ahí dije, no, no puedo seguir así, tengo que cambiar este enfoque y poco a poco fui cambiándolo, hasta con miedo al principio, porque sentía que la gente sí. me iba a decir, ¿cómo vas a Claro, recomendar tú que que eres coman? nutricionista Sí, también. exacto. ¿Cómo vas a decir que te gustan las papas fritas? ¿Cómo vas a decir que esto? Entonces empecé con miedo, pero dije, no, esto es en lo que creo y no puedo salirme de esto. Entonces siento que va a tener un buen objetivo, o sea, ayudar a la gente de esa forma y darles otra información que no están acostumbrados, porque estamos acostumbrados a otras cosas, a esta cultura de la dieta. Entonces dije, no, vamos a cambiarlo y poquito a poquito fui cambiándolo y también abriendo más aspectos de los que me centraba en el blog. Antes eran recetas y de repente, no sé, información sobre nutrición. Ahora es más como estilo de vida. O sea, ya lo abrí mucho más y más yo contando mi vida y todos estos aspectos. Entonces, Claro. así fue, pero al principio no fue para nada así. Y el tema, porque yo me acuerdo cuando te empecé a seguir en tu caption, bueno, creo que lo sigues teniendo, que es tu enfoque es también plant-based, ¿no? ujú. Sí, sí, ¿Cómo fue tu camino? O sea, ¿siempre fuiste o te convertiste en el camino? ya. Cómo Yo fue en tu verdad, proceso? cuando empecé Healthy Pleasure, me llamaba mucho la atención, o sea, veía muchas referencias de fuera. Y fuera había muchas modas de veganismo, de, sí, días sin carne. No me llamó la atención en ese momento volverme vegana, simplemente probar. Entonces creo que eso estuvo bueno, probar de estas alternativas y me gustaron y las hacía parte de mi día a día. Hubo en el 2000, creo que 17, 16, no me acuerdo, pero en uno de esos años en los que vi un documental de animales y Ujú, cómo era la industria, que me impactó demasiado. Entonces en ujú, ese momento dije, yo no quiero volver a comer carnes. Pero en ese momento de mi vida no tenía una buena relación con la comida. Fue en el momento en el que estaba haciendo full ejercicio y estresándome con la comida. O sea, no andaban las cosas tan bien. Entonces lo intenté hacer una semana y no me duró, pero fue por la mm, base que tenía de salud, ¿no? Entonces, después de eso, yo empecé a viajar en el 2019, por ahí, 18, no, 19, y quise hacer un curso en Bali de una certificación de Raw Food Chef, y era raw, o sea, comida cruda y Ah, vegana. ujú, ya. Entonces fui, hice mi curso, todo el mundo era vegano ahí y estaba casi que todo el día en el curso, entonces recibía la comida de casi todo el día. Entonces terminaba comiendo, ahí ni siquiera había hecho el clic de que iba a comer crudo y vegano, para mí era vegano nada más, no. Pero entonces llegué y dije, hoy estoy disfrutando un montón de esto, siento que hay demasiadas alternativas, no me iría al raw, no me iría al crudo y veganismo, porque sí siento que le hace falta muchas cosas nutricionalmente hablando, porque este curso lo dictaban chefs y cocineros, no nutricionistas. Entonces, pero probé y me gustó un montón. Y fui con mi enamorado a este viaje. Y él terminaba comiendo también lo mismo porque después cuando me recogía íbamos a comer a restaurantes veganos porque allá habían demasiadas opciones y quería probar absolutamente todo. Y él también. Entonces, después de eso dijimos, ¿por qué no volvernos veganos? Porque escuchamos muchas noticias e información sobre el cambio climático y todo el impacto que hay por nuestra alimentación, por el consumo de carne. Entonces dijimos, sí, hay que hacerlo. Lo hicimos de un día para el otro, pero es que ya teníamos esta base de haber Ah, probado sí, cosas. claro, eso ayuda bastante, Ujú. ¿no? Eso ayuda un montón, entonces no era algo nuevo para nosotros. Mm, Y bueno, entonces decidimos, días previos, justo Cés había comprado unos huevos para comer en el desayuno
Y él dijo, no, mañana yo quiero ser vegano. Y dije, "Oh, no, tienes que comerte tus huevos, ¿por qué no los vas a dejar ahí?" Entonces él dijo, no, voy a hacerme mañana vegano. Él se hizo vegano y yo fui un día después porque yo me comí los huevos, no quería Ya los habías desperdiciarlos. comprado. Para no Exacto, desperdiciar. claro. De ahí regalé algunos más porque era un montón. Entonces, y Claro. a él me estaba ganando. Entonces, ya Yo pues, quería eso. preguntarte, ya que Sí. hemos entrado al tema y has hablado de este concepto que tal vez no lo había escuchado, el crudivegano. Y si nos Ujú. puedes orientar un poco, tal vez, hacia nosotros y hacia las personas que nos están escuchando que no conocen mucho de los diferentes tipos de alimentación, ¿en qué se diferencia una alimentación vegana, una vegetariana y cuáles son los otros tipos que existen como el crudivegano? Ya, genial, sí, porque hay un montón de definiciones y a veces nos confundimos. Entonces, una alimentación cruda y vegana es una alimentación donde no vas a agregar alimentos cocidos y todo va a ser de origen vegetal, ningún tipo de carne, lácteos, cocidos hasta cierta temperatura, o sea, es una temperatura muy, muy, muy bajita que no recuerdo el número exacto, pero realmente, o sea, no llegas a comer menestras, sino germinados de las menestras, Ujú. todo es crudo. Ah, Mm, Entonces, es una alimentación que está muy ligada también a veces a lo más holístico y espiritual y que ujú. no creen mucho en la suplementación, al menos la experiencia que yo tuve en Bali. Las personas que nos enseñaban este tipo de cocina nos decían que no deberíamos de suplementarnos con vitamina B12, que suplementos no, sino todo de superfoods y de alimentos, etcétera. Entonces, esa fue mi experiencia, pero crudo y vegano es nada cocido y todo de origen vegetal. Vegano no es un estilo de alimentación, sino es una postura ética donde van a evitar cualquier tipo de explotación hacia los animales. Entonces, no van a comerlos, no van a utilizar vestimentas, ropa, claro. productos, Ok, exacto, ni eventos donde hay alguna explotación hacia los animales, ¿no? Circos con claro. animales, zoológicos, etcétera. Se había Eso escuchado es eso. Es una como persona más un vegana. estilo de vida, ¿no? Es como, ya Mm, es transversalmente a muchos aspectos de tu vida, no claro. solamente la alimentación. Sí, se había escuchado. Exacto, entonces ya estás defendiendo algo, ¿no? Tienes una postura para no explotación hacia los animales. Esa es una persona vegana o el veganismo. Está la alimentación plant-based, que sí es alimentación, que es una alimentación basada en plantas, donde no agregas alimentos de origen animal, o algunas definiciones indican que agregas un 90% de vegetal y un 10% de animal. Em, y es una alimentación donde no se agrega dentro del día a día ultraprocesados. Tratas de comer lo más natural, saludable posible, que tiene Ok, muchos beneficios para tu salud. La diferencia con veganismo es que sí, por un lado, los plant-based pueden tener una postura no por cuidar a los animales, puede ser hacia el medio ambiente, puede ser porque simplemente les gusta, perdón. Y la otra diferencia es que también un vegano tal vez puede comer muchos ultraprocesados, puedo comer todo el día full papas fritas, Papas Oreos, fritas. exacto. claro. Entonces el plant-based va más hacia lo que está clasificado como saludable natural. Mm, Y luego de eso ya hay las variantes, ¿no? De vegetariano, los vegetarianos no comen carnes, pero sí comen derivados. Puede ser lácteos. lácteos, puede ser Huevo. huevos, exacto. Y está el lacto ovo, el lacto vegetariano, el ovo vegetariano. Y de ahí está el pesquetariano, pero el Ah, pesquetariano Ujú. ya diría que es, o sea, igual están comiendo carnes. Entonces, claro. simplemente no comen pollo y Solamente, otras carnes. claro, solamente eliminan, claro, pollo y carne Sí, pollo rojas. y carne, ¿no? Entonces, más o menos esas son las clasificaciones y a veces las personas tienen esta... Yo, por ejemplo, no me defino como una persona vegana porque Ok. mi motivo no fueron los animales, por más fuerte que suene, pero no fueron. Ahora que estoy, no sé si ustedes de repente han vivido, tienen amigos como veganos, activistas y demás, Sí. ahora que yo estoy como más rodeada de esa gente, los entiendo un montón. Ujú. Antes podría decir son súper extremistas, pero ahora sí, o sea, les tengo un montón de admiración, de verdad, porque tienen una postura, la siguen, cambian su estilo de vida alrededor de esto para generar un bien que es no hacerle daños a los animales. Pero yo no me clasifico ahí, Claro. Ya, voy más hacia lo plant-based, claro. ¿sí?
Me Claro, encantaría. o sea, es la primera vez que había escuchado esa diferencia. O sea, en mi mente antes de venir a esta conversación, para mí plant-based era ser vegano, pero qué bueno que pueda entender ahora la diferencia. Y creo Ujú, que sea cual sea la clasificación, aparte de cómo lo definamos en el lenguaje, hay muchas razones por las que una persona podría decidir dejar de comer carne animal, ¿no? O ujú, derivados de los animales, ya sea por el medio ambiente, por una cuestión ética de los animales o ya sea por lo que le hace al cuerpo, ¿no? ¿Cuáles crees tú que es lo más común o por qué? No sé si hay una razón principal, imagino que hay un montón, ¿no? Pero en tu caso, ujú. ¿cuáles crees que son las más importantes para poder, o sea, en tu Hacer el mente cambio. decidir dejar de ser una persona omnívora? Ya, yo creo que sí, de las principales sería la crueldad hacia los animales. Sí conozco muchas más personas que ese es su motivo, más que los otros motivos, ¿no? De salud o del medio ambiente. El medio ambiente creo que está hacia el último. No conozco muchas personas que hayan hecho este cambio por querer generar un impacto en el medio ambiente. Es hacia los animales y creo que sí tiene demasiado sentido porque, o sea, nosotros si tenemos mascotas, amamos a nuestros perros, a nuestros hijos, a nuestros gatos, pero ¿por qué hacer esa diferencia con los pollitos, con las vacas, que también son animales que son animales? Entonces no Mm, deberíamos hacer esa diferencia. Por ese lado lo entiendo un montón. Pero ahora yo también tengo un motivo por qué es que yo no me clasifico o digo soy vegana, ¿no? Porque hay un motivo también súper importante que es el tema de relación con la comida, que hay muchos pacientes y gente que me ha llegado que de repente quiere ser vegana y se cambia este estilo de alimentación, pero están ocultando un trastorno de la conducta mm, alimentaria. Entonces simplemente quieren quitarse un grupo de alimentos para reducir su peso, bajar de porque tienen peso. este desorden, ¿no? Entonces trato de tener mucho cuidado con esto, como digo, o sea, me encantaría, sí, trato de mostrar mucha flexibilidad. No siento que el ser vegano sea estricto. Tienen un muy buen motivo y son personas que de verdad, como les decía, son muy admirables para mí. Me encantaría llegar a eso porque no hacen distinción con los animales que tenemos en casa versus a los otros. Pero trato de tener mucho cuidado con la flexibilidad, yo sobre todo en mis redes, por ese tema. Porque tengo muchas personas muy jóvenes que tienen este tipo de problemas y que no quiero generar ese mayor estrés. Entonces, por eso trato de ser flexible con ese tema. Imagino que también, creo que el tema de ser vegano, vegetariano, o sea, yo lo he escuchado hace tiempo, pero creo que está tomando mucho más fuerza ahora, sobre todo que hay más restaurantes veganos, vegetarianos o todo lo que también tiene que ver sin gluten, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son estos mitos, ¿no? Del veganismo? Creo que hay, o sea, se relaciona con la desinformación, se relaciona también con las cosas que uno cree que es, no sé, como nosotros que creíamos que plant-based era Ujú. veganismo y Ujú. igual, ¿cuáles son estos mayores mitos, ¿no? Mitos. Ya, hay un montón, sí. Por ejemplo, que una alimentación vegana no va a ser una alimentación completa, entonces voy a tener muchas deficiencias de vitamina B12, de hierro, voy a tener mayor riesgo de ser anémico. Y sí, igual con una alimentación con carnes, si es que no está bien hecha. Entonces tenemos que hacerla bien. Tenemos que Ujú. comer los alimentos que nuestro cuerpo necesita y llegar a esos requerimientos, entonces tener una alimentación variada. Ah, pero Ujú. creo que sí se ha escuchado que las personas, bueno, no sé si vegetarianas y o veganas, creo que sí se tenía que suplementar con B12, ¿no? O sea, como algo Sí, obligatorio o no. sí, eso es un no negociable. La B12 tiene que ir sí o sí, porque la B12 se le agrega al animal, a la vaquita, por ejemplo, en su alimentación o les dan alguna pastilla o inyectable, y es por eso que la carne tiene B12 cuando la consumimos. Entonces, simplemente los plant-based veganos o los que no comen carne se quipean la parte de la vaquita y toman el suplemento directo, Ok. pero es un no negociable porque la deficiencia de B12 trae demasiados problemas y es como una deficiencia a nivel sistémico, o sea, de todo el cuerpo. Es bien Mm, importante no tenerla baja. Y de ahí los otros realmente depende. Por ejemplo, si es que yo voy a comer linaza y chía todos los días, porque también hay este mito de que nos va a faltar omegas, porque no comemos pescados. Entonces, si yo como linaza y chía todos los días, no voy a tener una deficiencia porque el cuerpo también se va adaptando.
Si bien no es una calidad excelente como la de los pescados porque consumieron las algas, el cuerpo se adapta y ahí también hay algo que se llama plasticidad hepática. Entonces se Mm, adapta a este tipo de precursor de omega que tienen estas semillas. Entonces, si es que yo no las consumo o no las tengo en mi país, ahí sí me tendría que suplementar. Al igual que con la vitamina D, si no estoy expuesto al sol, y eso es para todos, unos 15 a 20 minutos al día, miembros superiores e inferiores sin bloqueador, todos los días, no tengo la cantidad de vitamina D suficiente, o en caso de las personas que comen carne, si no consumen todos los días 100 gramos de pescados oscuros o azules, o 3 yemas de huevo al día. Entonces, si es que yo consumo estos, que tampoco es que los recomiende para todos los días, yo como nutricionista, si tengo la dosis de vitamina D que necesito. O si no, tomo un suplemento. Y como los veganos no consumen ningún tipo de carne, se exponen al sol o el suplemento. Pero es una alimentación que, al igual que cuando consumo carne, si no está bien hecha, voy a tener deficiencias. Pero pasa en cualquier tipo de alimentación. Entonces, hay que hacerlo bien, hay que tener una asesoría, hay que tener información a la mano que puede ser de buenas redes sociales con base científica. Hay un montón de webs que pueden ver también. sí. Ahorita que es enero, no sé si han escuchado el Veganuary, que es una acción, ¿Qué? sí, No. es como que promueven a que la gente consuma alimentos de origen vegetal o platos veganos. Entonces, este Veganuary que está en España, creo que está también en Latinoamérica y en Estados Unidos, de los que conozco, dan un montón de información en enero. Como que Mm, cada día dan un plato nuevo e información sobre el veganismo que tiene base científica. Entonces, como que promueven esto, ¿no? Eh, y sí, creo que esos serían los mitos que más he escuchado, la verdad. O de sí. formar músculo, ¿no? También. Ah, No sé si por claro, ahí tu porque pía, sí. sí, no, pues claro, porque se supone que, bueno, no se supone, la proteína, su función es reparar tejidos, Ujú. músculo, ¿no? Y por lo tanto piensan que No no. hay proteína. O sea, pero en ese caso, o sea, hay proteína vegetal, ¿no? O sea, el tofu, y supongo que eso Sí, las también, menestras también tienen proteína, ¿verdad? Sí, 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 sí. Las menestras sí. son como que la fuente principal porque Ujú, son súper accesibles, son súper versátiles ujú. y sí, son como que la base de la alimentación plant-based. O sea, deberíamos estar consumiéndolas 3, 4 veces por semana y Mm, aportan buena cantidad de proteína, ¿no? Entonces hay un montón de fuentes de origen vegetal que a veces pensamos que no, o tenemos miedo también por el hecho de que, ok, las menestras tienen, pero las menestras también tienen carbohidratos y ahí este miedo a los carbohidratos, ¿no? ah, claro. Entonces, hay mucho de eso. Pero realmente, la verdad es que cuando yo hice este cambio en mi alimentación es cuando mejor relación con la comida tuve y cuando cambió totalmente esto. Ya no me estresaba porque, ok, tengo que comer 100 gramos de lentejas nada más. No, tengo que comer mayor cantidad porque tengo que llegar a mi requerimiento de proteínas y no importa que igual tenga carbohidratos, los necesito. Entonces ahí cambió bastante mi chip a la hora de dejar de comer carnes. Ya no me estresaba por el tema de los carbohidratos como de repente antes lo hacía y Mm, consumía mayor cantidad. E igual tenía buen desempeño en el ejercicio, en construcción de masa muscular, en mi energía, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ahí también claro. está ese mito. Mm, Cuando, ay, perdóname. dale, pía. Quería hacer solamente una última pregunta respecto a de lo que estabas hablando. Y es que cuando hiciste este cambio, a nivel físico, o sea, a nivel, no sé, de tu sueño, de energía, ¿sentiste algún cambio? ¿Cambio? ¿O Sí, simplemente fue... yo sentí un cambio en mi energía y en mi digestión Mm, porque mm, yo tengo problemas, también mi blog nació por eso también. Yo tengo síndrome de colon irritable, lo tuve desde mm, 22 años, que no me lo diagnosticaban, que era muy joven para tenerlo y tal, entonces ahí la pasé mal yendo de doctor en doctor, que también me ha pasado en varias cosas, en varios otros aspectos. Entonces nació también por eso de dar recetas como saludables, que puedan adaptarse a diferentes enfermedades. Y cuando yo hice este cambio, mi digestión estuvo súper buena. No sentía mm, inflamación del estómago. mm. Igual, ojo que yo también había llevado días sin carnes anteriormente, ya estaba acostumbrada. Cuando uno hace de repente el cambio de la noche a la mañana tan y no está brusco. acostumbrada, exacto, a esa Sí. cantidad de fibra, puede generar totalmente lo contrario. Puede Mm, generarte inflamación del estómago, gases, etcétera. Pero en mí yo experimenté eso, o sea, mi digestión estaba súper buena, no tenía problemas, no tenía dolor de estómago ni gases, que era
lo más incómodo. Sí. Entonces, y mis niveles de energía también. Sentía que me levantaba, igual, ojo, lo experimenté no estando en mi casa, lo experimenté estando de viaje, pero tenía Mm, más energía y demás. O sea, siempre van a haber otros aspectos hay que puedan factores. afectar. Ajá. Sí. Pero en realidad de mis pacientes que han hecho el cambio o pacientes que de repente ni siquiera tienen todos los días sin carne, pero me piden ellos 2, 3 días sin carne, me dicen eso. O sea, los niveles de energía mejoran. De todas maneras, en temas de sangre internos va a mejorar tu colesterol, triglicéridos, porque tienes mayor cantidad de fibra y menos grasas saturadas. Mm, Entonces, sí, hay varios cambios y varios beneficios. Yo he escuchado bastante de amigos o de personas cercanas que sí tienen una alimentación, ya sea plant-based, vegana o vegetariana, que este estilo, ¿no?, de alimentación es más ligero. Y quería saber qué tan cierto es eso, o sea, que tener un estilo de alimentación así hace que tu cuerpo esté más ligero en relación, como dijiste, a la digestión, al sueño, a cómo te sientes, a la salud mental en general. He Ujú. escuchado bastante sobre eso. Sí, en realidad sí, o sea, si estás más ligero, tienes mayor consumo de fibras, o tu sistema digestivo va a funcionar muy bien, si es que sí llegas a tus requerimientos de fibra y tienes esta variedad en tu alimentación, tienes bastantes antioxidantes con los alimentos de origen vegetal y yo siento que sí, también en ese momento me sentía ligera, igual no cambié otros aspectos de mi vida como el ejercicio y demás, Ujú, los seguí haciendo y me sentí igual bien. Y también por el hecho de más ligero de mente. O sea, siento que te enfoca, que te conecta un montón con tu alimentación, porque estás como, tienes mucho más lupa y estás mucho más pendiente de, sí. ok, tengo que comprar mis menestras y las menestras me están aportando tal cosa. O sea, como Ujú, que te conecta un poquito más. Yo lo sentí bastante, eso sí lo sentí bastante, estar más pendiente, pero de forma chévere, no de forma sí. estresadita, mm, no de estar claro, como que contando, pesando y tal, ¿no? controlando. Claro. Exacto. Esto Ujú, último que dices me hace mucho sentido porque creo que como la norma o el estándar es ser omnívoro y comer carne, o sea, no te preocupas por mucho de tus alimentos, ¿no? Y creo que una persona que decide tener un estilo de vida, un estilo de alimentación así y hace esta transición, sí está, como dices, con lupa y viendo todo lo que come y teniendo mucho cuidado y es mucho más consciente con qué es lo que está consumiendo y con lo que se está alimentando, ¿no? Y solo para saber, ¿cómo es que tú recomendarías a una persona que recién está empezando a conocer este mundo o quiere transicionar de ser omnívoro a una persona vegetariana o vegana? ¿Qué es lo que le recomendarías o cómo podría iniciar? ya, yo les recomendaría que prueben primero con un día sin carne o una comida en el día sin carne, que vayan viendo, ¿no? Hay este Meatless Monday, hay este Mm, January que les digo que hay un montón de recetas, un montón de información, entonces por ahí que pueden sacar una receta chévere, rica, que no se esperaban, que no tenga carne. Entonces que vayan Ujú, probando. También nos sirve un montón, a pesar de que sea como un procesado, pero igual es una buena alternativa, estas carnes Beyond, estas hamburguesas, ese tipo de cosas, como para probar y saber que, oye, eso es rico también y tengo esta ujú, alternativa. Entonces, probar ese tipo de cosas. Luego de eso también les recomendaría que busquen un motivo, o sea, si es que ya han decidido hacer este cambio, que busquen un motivo real. Puede ser, como les decía, el medio ambiente, puede ser los animales, que yo no quiero hacer ningún tipo de clasificación de los de mi casa están bien y los otros sí me los como, entonces ese tipo de cosas. O puede ser quiero mejorar mi salud, porque sí tengo varios beneficios para la salud. O ujú, simplemente es un tema de gustos, no me gusta la carne, que también tengo varios pacientes así, y no las ujú. consumen. Entonces, que busquen un buen motivo y que no sea por moda, porque también está bastante eso. De mm, todas maneras, sí. Todo esto arrastra porque es sí. una moda, son productos nuevos, los restaurantes nuevos, etcétera. Veo a la gente famosa que se vuelve vegana, entonces yo también quiero, y veo que esa gente famosa está flaca, entonces debe ser por eso, entonces yo también quiero. Entonces, Mm, ese tema de la moda, por favor, que traten de fijarse bastante en eso, de que no es un buen motivo, Mm, porque vamos a caer bastante en que, ok, dejo las carnes, de repente no fue el motivo adecuado, ni siquiera tengo esta mayor conciencia de qué es lo que debería de comer y caigo en que sí, de repente me fue mal, tengo una deficiencia y ya clasifico a este tipo de alimentación como algo malo y genero más problemas a mi relación con la comida.
porque me estoy restringiendo de algo. Entonces, sí buscar un buen motivo y buscar bastante buena información, que hay Información. ahora un Sí. montón, que en verdad hay un montón de nutricionistas también que se están dedicando a esto. Yo cuando recibo preguntas en Instagram sobre este tema, yo feliz les comparto la información, les mando audios, les explico, porque sí quiero Mm. que lo lleven bien, a pesar de que de repente no sea mi paciente, pero necesito que sí tengan de base esa buena información, que se informen y que si es que tienen la posibilidad, sí busquen un nutricionista para que les asesore mucho mejor. Ujú. Entonces, Sí, eso sería como que mis pasos a recomendar claro. para esas Y ahora que personas. estabas hablando de a dónde recurrir, ¿tienes en mente una película, un documental o un libro que tú crees que puede ayudar a introducirte en todo este mundo? Documentales, lamentablemente, no tengo a la mano porque todos los que he visto en Netflix tienen alguna mala información Mm, que yo no comparto como nutricionista, como What the Mm. Health o Game Changers. Tienen buena información de base, pero algunos resultados de estudios no pueden ser concluyentes porque la muestra es muy chiquita. O sea, yo no puedo hacer un estudio con ustedes dos y decir, ah, ok, claro. salió esto y esto es lo que Claro, claro, recomiendo. Entonces, tiene que ser claro. mucho más grande y en realidad hay. O sea, yo cuando he hecho esta especialización, he visto un montón de estudios. Hay uno que se llama Epic Oxford, que está como a la mano de todo el mundo, y ahí vas viendo como la diferencia entre una alimentación con carnes, sin carnes, vegetariana, y de repente la incidencia de deficiencia de hierro, de problemas cardíacos, etcétera, con varias cosas. Entonces, más o menos pueden Ujú. ver por ahí. Pero de base, o sea, tienen un buen mensaje estos documentales, pero hay algunas Sí. cositas que no comparto. De Claro. ahí, pero bueno, por ejemplo, este de Game Changers, que es sobre atletas Sí veganos, lo he que eso visto. me parece chévere. Sí, a mí Eso también me me gustó. motivó. O sea, a De mi enamorada y a mí nos motivó. Sí, Mm. es muy bueno ese documental. Yo lo recomiendo, aunque sí me imagino que alguna de las cosas que digan puede que no las creas del todo, pero me pareció una buena introducción. O sea, yo antes de ver ese documental no me había puesto a pensar sobre si quería cambiar mi alimentación. Y no sé si te Ay, comenté, pero cuando, sí me dijiste, quiero ser vegano. pero, o sea, es difícil luego tomar la decisión de serlo, ¿no? Pero Claro. a mí en ese momento, que fue que hace 2, 3 años, ese documental sí tuvo un impacto en mí por las cosas que decía, ¿no? Y cómo las mostraba. Entonces sí me parece un buen, al menos verlo para conocer un poco más, ¿no? Y ya como dices, informarte mucho mejor, ya sea con un nutricionista, especialistas o investigaciones que hayan al respecto, ¿no? Con mucho más fondo detrás. Sí, o Sí. sea, ha motivado a un montón de gente, la verdad, ese tipo de documentales y está súper bien porque es un buen mensaje y es un buen panorama porque de repente pensamos veganos hacia lo, no sé, hippie espiritual, pero vemos que también hay un montón de atletas que son veganos, Eso, gente, ujú, o sea, eso me pareció muy chévere. Entonces, sí. sí la recomiendo, pero hay algunas cositas que podemos, o sea, Ujú, dar una mejor base científica. ¿Ya? ujú. Yo creo que lo han hecho para el documental y para que se pueda ver mejor, en vez de estar Claro. mostrando como otras cosas medias aburridas. Ujú. De ahí hay un libro que se llama Familia Vegana, que también está súper bueno. Hay redes sociales hay un chico que se llama Cómo ser vegano, de ahí hay una página muy buena que es de Estados Unidos, que se llama Eat Right, y esa página tiene un montón de recursos donde les van a explicar, está en español y en inglés, donde les van a explicar por qué deben de tomar la B12 que les conté, Mm. cuáles son las fuentes de proteínas y ciertas cositas, Súper. ¿no? Entonces es algo súper completo. Esas son las Buenazo. fuentes que más recomiendo. Y si quieren nutricionistas que de repente estén dedicados a eso, por ejemplo, acá en Perú está Mónica Bamonde, que es nutricionista vegana, yo doy esa información también. em, Ahí- de ahí hay, bueno, unas chicas que están estudiando nutrición que también dan la información que todavía no son nutricionistas, como Patti Castañeda, y ahí ya se me fueron los nombres, pero hay varias, hay varias. Si quieren me Sí, preguntan por Instagram. Sí, no, bueno, pero tú pues, ¿no? O sea, Sí, ahí la gente. De ahí te vamos a dar el espacio para que te publicherres ya, ya, todo, broma. sí, todo lo que quieras. Yo tenía una pregunta. ¿Desde qué edad se recomienda? O sea, a ver, para empezar, ¿cualquier persona, cualquier edad puede ser vegano?
o no? Sí, todos, o sea, todos podemos ser O sea, veganos desde en que cualquier etapa. naces, desde que Sí, naces. sí. Ah, no te O creo, sea, pensé desde que los 6 no. meses que comes, ¿no? Desde los 6 meses que comes puedes tener una alimentación Ujú. vegana, eh, totalmente segura, pero sí con asesoría de todas maneras siento que No, debería claro. estar y que lamentablemente no hay tantos, o sea, tú vas a ir al doctor y tú acabas de dar a luz y le dices, doctor, quiero que mi bebé sea vegano y que su alimentación complementaria empiece sin carnes, te va a mandar a volar porque no hay Sí. mucha información. Y hasta como les decía, en la universidad igual, perdón que te corté. Nah, hacerle caso, sí. Sí. Y yo no sabía que podía ser vegano desde chiquito. De hecho, Desde eso por eso chiquito. era un mito. Bueno, era un mito Ujú. para mí, porque no sé, mi mente tenía en mi cerebro que tenías que comer, no sé, proteína animal, ¿no? O sea, Animal. como para Ya, sí. desarrollarte. Pero, pero si se puede, sí. Y de hecho, creo que justo o sea, pusimos esa pregunta también mientras que hacíamos nuestro brainstorming ahí con Daniel. Porque yo me acuerdo que vi en redes la hija de. Hay una chica que es Joey. Ya, eh, decían, contaban sus papás que era vegana o vegetariana. Vegana, creo. ya. Y dije, man, ya, que. O sea, era la primera niña que veía, bueno, obviamente en redes, ¿no? Que Ujú. era vegana. Y dije, o sea, se podrá, es como, Es está posible, sí. bien, es posible, ¿no? Entonces, Ujú. qué chévere saberlo, porque como tú dices, el veganismo viene de toda una forma, un estilo de vida, ¿no? Entonces, si los papás Exacto. también son así, o se convirtieron de repente en veganos y quieren que sus hijos también sean así, o sea, bueno, se puede, ¿no? Se puede, Sí, yo no sabía. sí, 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 es posible. O sea, en cualquier etapa de la vida, en deportistas, en adultos, en una enfermedad, al contrario, en muchas partes de tratamientos de enfermedades o como medida de prevención, tener una Mm, alimentación sin carnes. Pero sí, desde bebitos, pero lamentablemente, como decía Daniel, o sea, no hay mucho, o sea, o a veces nos hacemos bolas, ¿no? Porque tenemos tanta información y no sabemos a quién Sí. creerle. A mí me pasa un montón con pacientes que de repente se enferman del estómago, ya, una infección, no sé, estomacal, y el doctor les dice, come esto, 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 en lugar de preguntarme a mí, que era su nutricionista, que qué debería de comer. Entonces, de repente, cosas que les da el doctor, que está acostumbrado a recomendar de años, que Ujú. lamentablemente no ha estudiado nutrición, ha estudiado algún curso, es como cuando yo estudié psicología y fue un curso nada más, no me puedo Claro. mandar a dar alguna terapia, hacer ¿no? terapia, Entonces, claro. exacto, entonces es esa lucha también a veces con esa información de otros profesionales de la salud que confunden un poco al paciente, pero eso Mm, es lo que trato también de hacer siempre, ya sea en pacientes o en redes sociales, de dar ese mensaje de cada profesional de la salud tiene su área, entonces Ujú. hagámosle caso a cada área, ¿no? ¿Qué pasa si una persona quiere ser vegetariano o vegano? O sea, ¿en qué circunstancias o qué situaciones esa persona no podría hacerlo? Ya, ¿Existe? tendría, sí, podría existir algún trastorno de la conducta alimentaria de repente, que yo ¿Ya? vea que está causando mucho estrés en esa persona, eh, podría haber, o sea, lo he manejado. Yo, por ejemplo, antes atendía a pacientes de este tipo, pero me llegaban que querían 50-50, o sea, 50% vegano, 50% con carnes, porque ya los familiares querían eso, ¿no? Entonces, ahí era educar a ambos, a los papás y al paciente, porque más allá de darles la información sobre veganismo, era ver el tema del trastorno. Entonces, podría haber alguna excepción con ese tipo de pacientes, pero tendría que evaluar bastante el caso. No me ha pasado, pero me Ajá. imagino que podría haber. Pero de ahí en alguna enfermedad, la verdad es que no. O O sea, sea, una condición, nada, o hay varias sea, enfermedades que de repente, o sí, condiciones que no se permite consumir soya y gluten, entonces ahí Mm. optaríamos por menestras. Ahí sí me ha tocado eh, una
ahí se me fue el nombre, pero bueno, hay casos, ¿no? Ujú. Entonces, de estas personas que no deben de consumir estos alimentos y no se los doy y nos basamos en otros de origen vegetal igual. Entonces, Claro, la y aún verdad que no hay, así, sí, claro, o sea, si la persona también tiene anemia, porque creo que cuando tienen anemia les mandan a comer, no sé, corrígeme, como sangrecita ¿no? sí. Eso es No, lo que no, normalmente se manda, sí. ya, Y lo que nos han recomendado hasta en la universidad. Y ajá. está bien en ciertos casos, como por ejemplo donde no tengo acceso a otras cosas más, no Mm, tengo acceso a otros alimentos, en otras realidades, pero siento que en nuestro caso, o sea, yo no recomiendo, cuando yo no era, yo consumía carnes y atendía a pacientes con anemia, lo que sí tenemos que hacer es dar un suplemento, de todas maneras, no es mm, negociable, cuando ya hay anemia hay que dar un suplemento de hierro, si es que es anemia por deficiencia de hierro, porque hay un montón de anemias, y aparte de eso, no les recomendaba sangrecita, porque sangrecita, ¿qué pasa? Que tiene muchas grasas trans y algunas sustancias que podrían generar un problema hepático. Entonces, ya, y Mm. hay maña. pocos estudios, pero sí existe esa relación. Entonces, yo no lo recomiendo por ese lado. Tenemos otras alternativas. Entonces, tengo que tomar mi suplemento de todas maneras y consumir mis alimentos ricos en hierro, que dentro de ellos están las menestras, y tener algunas acciones que valgan a potenciar la absorción de esas menestras, como agregarles vitamina C, agregarles un tipo de grasa, agregarles vitamina A. Entonces, esas combinaciones o qué combinaciones no hacer. Entonces, cuando yo consumo mi alimento rico en hierro, no comer cacao, no tomar café, no tomar infusiones de hierbas, ciertas cosas que hay que decirles que a veces se nos pasan porque estamos acostumbrados a tomar una infusión después del almuerzo o con el desayuno, entonces ahí inhibimos un poco ese hierro, pero tenemos un montón de alternativas más allá de las vísceras, ¿no? Pero en ciertas situaciones sí podría ser una alternativa, pero de todas Claro, maneras el suplemento sí, de todas maneras. bueno, eso. ¿Y qué tan cierto es? Porque yo creo que hasta este punto puede ser un mito, porque he escuchado bastante de que una alimentación vegana o vegetariana es muy cara Ah, o que ya. no es muy accesible. Ya, eso también sí es un mito. Yo he pasado, por ejemplo, por un lado están estas alternativas a las carnes, a los quesos, al yogurt, al helado, que como es una novedad, es más caro. Y acá es mucho más caro que de repente en otros países, que en Claro. Estados Unidos o en Canadá. Entonces, es por eso que sí, de repente lo asocian a eso. Pero la base de nuestra alimentación debería ser las menestras, entonces, o los granos, los pseudo cereales como quinoa, kiwi, chacañigua, que las tenemos aquí y Mm, son muy accesibles. sí. Entonces, no tendría por qué ser una alimentación cara. Y si de ahí me dicen, bueno, es que tengo que comprar la B12, el frasquito de B12 me va a durar 3 4 meses. Entonces, también hay ciertas cosas que de repente sí pensamos que es caro, pero la verdad es que no. Es súper accesible, ¿sí? Depende cómo quieras hacerlo. Sí, de todas Claro. maneras. Ujú, Bueno saber, ujú. porque en mi mente Sí, también era como, tal vez como Sí, tú yo dices, también lo ¿no? De esos tenía. productos que salen que dices, esto es como increíble, pero claro. claro, Que están en la góndola, ajá, Bay, saludable, y que son súper, son súper caros, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, Pero o bueno. sea, sí, claro, si yo como así todos los días, va a ser carísima mi alimentación, pero si de repente en una parrilla voy a ver esas hamburguesas o de vez en cuando las quiero comer, genial. Pero la base debería ser las ministras y las cosas que tenemos acá, que en verdad No, y tenemos aprovechar demasiada suerte. claro, aprovechar la diversidad de alimentos Sí, que cuando yo tenemos acá. viajaba no había, había quinoa y estaba carísima, o sea, no sé, una bolsita 20 30 dólares. Sí. No había variedad, no había tantas menestras, o sea, acá tenemos demasiada suerte y sí deberíamos utilizar ese tipo de cosas. yo tengo una última pregunta, pero Sí. no sé si tienes respuesta, pero empezaste con eso. ¿La canchita de microondas sí causa cáncer? No, y es una buena pregunta, la verdad, porque no hay nada que yo vaya a comer como aislado que me vaya a causar una enfermedad o que me vaya a hacer subir de peso. En verdad son muchos factores, entonces depende de cómo es mi estilo de vida, ¿no? De repente yo como una vez a la semana esa canchita, no me va a pasar nada. De repente mis 3 comidas del día son esa canchita. ¿Y Ujú. cuántas son? Y de repente no hago ejercicio y además fumo y no sé, Mm, Mm, tengo otros hábitos y tengo una mala salud mental, me estreso bastante y tengo un ambiente estresante, entonces sí, voy a tener mayor riesgo a tener cáncer, ¿no? claro. Pero sí, siempre va a estar el depende en todas mis Ujú. respuestas, creo, de nutrición, pero depende.
Bueno, si no hay nada más, Pía, creo que podemos entrar a la Métele, sección métele. final. Nosotros tenemos el Feliz Vida Challenge y es algo que hacemos con todos nuestros invitados. Este sería la primera vez que lo hacemos en esta segunda temporada y son Ujú. 4 preguntas. Las 3 primeras las hacemos a todos, son las mismas. Y la última pregunta sí es especial para ti que hemos escrito. Entonces ahí Ya, va. Si quieres puedes justificar, puedes contarnos por qué o simplemente decir la respuesta con lo primero que se te venga a la mente. La ya, primera perfecto. pregunta es, ¿cuál es un hábito que te ha cambiado la vida? El ejercicio. Y siento que es porque soy una persona que se estresa bastante por todo y ya no lo hago por un Por tema dos. de físico. Sí, entonces siento que es, o sea, yo no hago ejercicio y sí siento como ese un poquito de Ujú. estrés, ¿no? O sea, igual, tengo mis días de descanso, ya no es como antes que me estresaba y decía, no puedo descansar y que tengo que hacer doble ejercicio y tal, pero es un hábito que me ha ayudado a relajarme, a como que es mi momento del día. ¿Cuál es un consejo de vida que le darías a la audiencia de cualquier tema? Que, ay, suena súper como cliché, pero que como que de verdad hagan lo que les haga feliz. O sea, en tu día a día trabaja y haz las cosas que te hagan feliz. La tercera pregunta es, ¿cuál sería un libro, película, artista o serie que te ha ayudado a ser mejor persona? Creo que he estado intentando leer todos los días y he fracasado. Tengo 2 libros en mi mesa de noche y no los he leído como 3 Chaval, yo páginas. también. Tengo ese problema. Entonces, libro descartado. De ahí me encanta ver series. Entonces, creo que una que se me viene en la cabeza, creo que una de las que más me ha gustado y que me ha hecho dar cuenta de varias cosas como realidades, etcétera, se llama This Is Us, que no la he Ujú, terminado, pero la ujú. tengo que terminar. De Ah, sí he todas maneras, escuchado, sí he es muy buena. escuchado. Sí. Ah, tú Y me lo has la, dicho, ¿no, Daniel? Esa creo. creo This que Is sí te he Us. dicho. Es de Yo siempre te HBO, ¿no? digo, Sí, es de HBO. creo que sí. Sí. Sí, Sí. tú me dices un montón de series y nunca las veo. Tengo que verlas. De todas maneras, This Is Us, recomendada. Luego, la última pregunta es un poco, o sea, la escribimos para ti. ¿Qué hubieras estudiado si no hubieras sido nutrición? Creo que, o sea, no tiene nada que ver, pero actuación. Siempre me ha Mm, quedado ese bichito. ¡Wow! O sea, de chiquita siempre quise eso, pero no lo tomaba tan en serio. Y ahora que por nutrición he atendido a demasiados actores, hubo una época el año pasado que atendí demasiados actores, ujú. dije, wow, o sea, lo hacen súper bien. Ha podido ser. Alucina que eso nos ha pasado con otros invitados, ¿no, Daniel? O Sí, sea, que han creo que hablado de Lu del Águila lo de dijo lo la, mismo. Fabricio también, Fabricio Cruz ha llevado como que hizo actuación en el colegio o teatro, no sé. Pero Ajá. tiene sentido, pues, ¿no? Porque nosotros como creadores de Eso contenido te iba a también decir, tenemos que tener algún tipo de, no sé, actuación. facilidad, ¿no? Claro, meterle su De acting skill, de vez en sí, sí, cuando sí, sí. para comunicar, ¿no? Como debe ser. Entonces, sí, sí me hace, o sea, no me hace ruido, ¿no? Que lo Ajá, digas. Así que qué sí, chévere, qué sí, paja. sí, Nunca es sí. tarde, sí, le puedes Es meter No, para verdad, nada. es verdad, puede claro, ser. clases o... De todas maneras. Y ya solo para terminar, cuéntanos qué proyectos se vienen, cómo te pueden seguir en redes sociales. Si tienes algo más que quisieras decir a toda la audiencia, es tu espacio. Ya. Se viene que vuelva mi podcast, que yo también tengo un Ujú. podcast que se llama Brain Sí, That Pleasure. Y sí he sí, y lo he escuchado. dejado Me encanta. 2 semanas. Ay, gracias. Y bueno, y se viene que no tengo fecha, que ya debería tener una fecha límite porque yo soy una persona muy dispersa y me enfoco en varias cosas, entonces quiero lanzar un curso este año, Mm, ya detallaré más adelante, qué pero bonito. ¡Qué eso se paja! viene y de ahí, bueno, y en redes sociales me pueden encontrar como Healthy Pleasure, en Instagram, en TikTok, bueno, en Facebook que casi que no lo uso, pero ahí sobre todo me van a encontrar en Instagram. Súper, así que ya saben, vayan a seguir a Silvia a todas sus redes sociales y atentos al curso que se viene este año. Y ya Sí. saben que a nosotros nos pueden seguir como @felizvidapod en todas las redes sociales también, a Pia como @piafitness con Con M. M, para que no se Y, confundan como, como Como Sil. yo. y a mí como @soy Daniel Chung y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao, Chao. gracias.